Amigos de la audiencia, soy Jorge Lozano Ángel, invitándolos a compartir una nueva edición de Somos Grandes. Somos Grandes. Desde Bahía Blanca a toda la provincia de Buenos Aires, incluyendo Bernal, La Plata, Ensenada, Berisso y La Paternal, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También Córdoba Capital y Monteros en la provincia de Tucumán. Somos un bien argentino. Somos Grandes. Tribuna insurrecta de los jubilados. Gracias por estar del otro lado. Así comenzamos. Así comenzamos. Si pensás pasar los próximos minutos con nosotros, pongámonos de acuerdo. Somos grandes. No vengas con promesas. No te gastes en chicanas. La historia no se borra. La lucha no se entrega. ¿Y sabés qué? La victoria es una flor que brota en el pecho de otro. Somos grandes. La presencia de Norma Plas. Esta es la juventud divina que nos viene a ayudar a nosotros. Por eso los jubilados hoy estamos acá. Estos son nuestros hijos y nuestros nietos. Mi vieja va a la plaza con pancartas, con las pancartas que yo mismo... Estamos convencidos que ya es insoportable el nivel de hartazgo que nos invade respecto de las encuestas, mediciones, predicciones y opiniones que a diario nos llegan por todos los medios y todas las redes. Cada vez resulta más complicado discernir qué o quiénes se ocultan detrás de afirmaciones optimistas o lapidarias. De cualquier forma, no podemos dar crédito a las mediciones cuando nos gustan y rechazarlas cuando no nos sirven. Estamos en condiciones de pensar, de evaluar, discernir. MATE es una sigla que significa Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, y es el nombre de un equipo de trabajo conformado por investigadores, investigadoras y docentes de la ciudad de Rosario, todos con amplia trayectoria en estudios económicos sobre trabajo, empresas, dinámica económica, industria, energía, sector financiero, sector público y economía popular. Asesora a sindicatos nacionales y regionales del sector privado y del sector público, tanto como a entidades gubernamentales de diferentes jurisdicciones y a legisladores y legisladoras a nivel local, provincial y nacional. Llama la atención que varios periodistas especializados de distinta extracción ideológica les otorgan gran credibilidad a sus informes. Por eso nos animamos a recorrer aquí uno de sus últimos informes, esperando que no les resulten demasiado aburridores. De la abundante información que brinda sobre los distintos aspectos del devenir económico y social de la Argentina, vamos a seleccionar las que reflejan cuestiones que nos incumben directamente a los adultos mayores. Veamos. 2,1% fue la inflación mensual de mayo. El mismo mes del año pasado los precios habían aumentado 1,5%. Desde entonces transcurrió un año muy difícil en materia inflacionaria que acumuló un incremento de precios del 33,2%. Los salarios siguen hundidos. La diferencia entre salarios estatales y privados se definió en los primeros meses del gobierno, cuando los primeros cayeron con más fuerza. Desde entonces evolucionan muy parejos y desde hace un año y medio van por detrás de la inflación. Los salarios van por detrás de la inflación, asegura MATE. Billonaria transferencia de recursos. 93,5 billones de pesos es el total de la transferencia de ingresos que se produjo en la economía por la caída del costo salarial. Además del bolsillo del asalariado, también pierde el Estado por la menor recaudación y así se desfinancian las obras sociales y los sindicatos. Y acá ya aparecemos los jubilados en el radar de MATE. Robo millonario a los jubilados. El poder de compra de la jubilación es 24% menor que en 2023 y cada jubilado acumula en promedio una pérdida de 7 millones de pesos. Los que cobran la mínima perdieron el 30% de su poder de compra y acumulan una pérdida equivalente
atención con esto, a 8 jubilaciones de 2023. Deudas impagables. La morosidad del endeudamiento familiar sigue creciendo. No hay antecedentes de tales proporciones de crédito en mora para la economía de las familias argentinas. En la historia no existe una mora superior a esta. Históricos niveles de mora. La morosidad es todavía mucho mayor en los proveedores no financieros de crédito, entre los que podemos destacar empresas como Mercado Pago, Tarjeta Naranja, compañías de crédito fácil y de venta de electrodomésticos. Son los préstamos de más fácil acceso popular. Ahora Mate refleja cuestiones vinculadas con el empleo que también nos pega directamente. Derrumbe del empleo formal. La economía pierde 350 empleos formales por día. 350 empleos formales por día. El sector privado ya expulsó a 216.600 trabajadores registrados. La industria y la construcción son los sectores que más puestos de trabajo destruyeron. El refugio de la informalidad. Muchos de quienes pierden su empleo formal encuentran una alternativa de ingresos trabajando de manera informal en múltiples actividades. Desde que gobierna Milei, la informalidad creció de manera constante. Más personas desocupadas. Los empleos informales no alcanzan a compensar la pérdida de empleos formales. En los aglomerados urbanos, 2/3 de la población total, ya hay 1.100.000 personas desocupadas. Si el Estado no recauda, nosotros no vamos a mejorar nuestro salario. Empobrecimiento del Estado Nacional. La recaudación cayó 18% y la pérdida acumulada de recursos corrientes desde que gobierna Milei supera los 40 billones de pesos para la Administración Pública Nacional. Brutales recortes del gobierno. El Estado ahorró 149 billones de pesos desde que gobierna Milei. Claro, entre los principales recortes destacan el abandono de la obra pública, la reducción de salarios y jubilaciones y el desfinanciamiento de la educación. Mientras nos hablan de 4 sectores que vuelan, energía, campo, finanzas y minería, la verdad es esta que sigue. Todos los sectores están fugando dólares. Si bien el protagonista central de este proceso de fuga de ganancias es el sector petrolero, empresas de otros sectores importantes de la economía también están remitiendo masivamente ganancias al exterior. Las exportaciones no alcanzan. A pesar del récord de exportaciones de mayo, los dólares que salieron superaron a los que ingresaron. Este desequilibrio fue compensado con un fuerte incremento de la deuda externa pública y privada. Y ya que estamos, hablemos de la herencia que le vamos a dejar a hijos y nietos. El modelo solo cierra con más deuda. Los dólares que la economía real genera no son suficientes para atender la demanda de la economía financiera. El esquema solo sobrevive por ahora con un fuerte incremento de la deuda pública y privada y con el apoyo financiero de Estados Unidos. Por último, para aventar cualquier duda, estas son las fuentes consultadas por Mate para presentar el informe. Dice así: los gráficos y datos presentados en este informe son de elaboración propia con información proveniente de Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ministerio de Economía, Secretaría de Hacienda, INDEC y demás dependencias provinciales de estadísticas y censos, más el Banco Central de la República Argentina, la Oficina Nacional del Presupuesto, ANSES, la Comisión Nacional de Valores y ARCA, entre otras. Compañero de ruta, esto no es un chiste. Es lo más parecido a una alerta de tsunami. Y al mismo tiempo es un desesperado llamado a la unión de las luchas, porque no existe ninguna posibilidad de que este gobierno reflexione. Ni siquiera es factible que encauce su deshumanización salvaje.
Sus cerebros están activados en contra nuestro y solo existe una medicación que detenga su desenfreno. Es el rechazo, el reclamo por todos los canales legales y la desobediencia en calles, plazas y parques. Unámonos, somos casi 7 millones de adultos mayores. Levantemos todos las voces y los puños. En la entrevista de hoy conversaremos con Olivia Ruiz, histórica integrante de la CTA Autónoma, actualmente secretaria de Previsión Social a nivel nacional, que nos refleja todas las acciones que está realizando la entidad respecto de la defensa de los derechos de los adultos mayores. Escúchenla, les puede interesar para sumarse a este movimiento nacional que está llevando adelante por distintos carriles, ya sea legislativos, judiciales o directamente con presencia en las calles, para presionar a un gobierno que realmente nos está asfixiando con sus medidas antipopulares y sobre todo anti-adultos mayores. Desde la multisectorial de General Pueyrredón nos siguen informando los pasos previos al primer encuentro de jubilados y pensionados regional, llamado Alberto Francisco Castillo, a realizarse durante los días 15 y 16 de agosto en las instalaciones de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Mar del Plata. El pasado 3 de julio la multisectorial realizó un plenario ampliado con jubilados de diferentes gremios en el Centro de Jubilados de Luz y Fuerza. La reunión contó con la presencia de 52 compañeros de los sindicatos de ADUNS, PAMI, Luz y Fuerza, Comercio, Municipales, SUTEBA, SICOP, IPS, Judiciales, ATE y Bancarios. Como el motivo del encuentro fue el de invitar a los gremios a participar del primer encuentro regional de jubilados y pensionados de la región sudoeste, se dieron lectura a los objetivos de dicho Congreso Regional y cómo avanzan los preparativos para el mismo, especialmente para alcanzar los fondos necesarios para cubrir los costos de la organización, teniendo en cuenta que deberán alojar y alimentar a las personas que vengan desde el interior de la provincia. Los ítems salientes que seguramente serán tema de discusión durante el transcurso del encuentro regional fueron los siguientes: lograr la unidad, unificar las luchas, defender el IPS y el IOMA por ser sistemas solidarios, la reforma previsional, construir el tejido social, construir un proyecto que nos una, tratar las causas por las cuales el gobierno quiere dinamitar el sistema solidario de jubilación y determinar que la pelea es por el futuro, que el enemigo principal es Milei. Los compañeros de PAMI invitaron a formar parte de la organización de un festival que se va a realizar a fines del corriente mes de julio en instalaciones de Luz y Fuerza. La idea es compartir un cálido momento de alegría, música, baile y donde no faltará la charla sobre la actual situación de los jubilados y del país. Lo que se recaude en esa oportunidad será el aporte que los compañeros de PAMI harán para el encuentro de agosto. Como Somos Grandes les comunica semanalmente, la multisectorial se reúne todos los primeros miércoles del mes en la puerta de PAMI. El resto de los miércoles en la intersección de las avenidas Luro e Independencia. Y los viernes a las 16 horas en el local de la CGT Mar del Plata. Asimismo, se siguen aceptando propuestas para participar de reuniones en otros centros de jubilados o gremios de la zona de General Pueyrredón. Hasta aquí las últimas novedades de la multisectorial de General Pueyrredón, es decir, Mar del Plata y aledaños.
Nos da mucho gusto anunciar que desde principios de este mes de julio, Somos Grandes participa de la programación de una radio comunitaria radicada en Pozo Hondo, departamento Jiménez, en Santiago del Estero. La emisora trabaja de manera conjunta con el MOCASE, Movimiento Campesino de Santiago del Estero, una organización de base argentina fundada en 1990 que nuclea a miles de familias productoras. Su misión principal es la defensa de la tierra, la lucha por la soberanía alimentaria y la resistencia contra los desalojos provocados por el avance del agronegocio y los terratenientes. A decir verdad, estamos orgullosos de llevar nuestro mensaje, nuestra lucha y la de tantas agrupaciones en todo el territorio nacional hacia esa zona del interior del país. Muchas gracias al padre Sergio Raffaeli, sacerdote del movimiento de curas Opción por los Pobres, que nos otorga esta hermosa posibilidad. Muchas gracias. Hablemos de música y escuchemos música. La chacarera del expediente fue compuesta por Gustavo Cuchi Leguizamón y es una aguda sátira social sobre la injusticia, la burocracia judicial y el desamparo de los sectores más vulnerables. Si lo sabría él, que era abogado. No muchos recuerdan que esta chacarera fue censurada por la dictadura militar con la excusa de estar denunciando la corrupción policial y la complicidad del sistema. La grabó primero él mismo, el Cuchi. El pobre que nunca tiene ni un peso para andar contento. No bien si hay una gallina que ya me lo meten preso. Después se la prestó al dúo salteño. El comisario ladino que oficia de diligente lo hace confesar a palos al preso y a sus parientes. Y se pasan las semanas engordando el expediente, mientras el preso suspira por un doctor influyente. La tía le vendió la cama para pagarle al abogado. Si algún día sale libre tendrá que dormir parado. Este dúo resultó emblemático para el folclore argentino, fundado en 1967. Sus integrantes, Néstor Chacho Echenique y Patricio Jiménez, trabajaron bajo la dirección musical de Gustavo Cuchi Leguizamón y revolucionaron las armonías vocales del género. Hoy nos gustaría que escuchen la versión de ese gran creador e intérprete que fue Raúl Carnota. Él le da un tratamiento diferente, con unas armonías y una polenta arrolladoras. Pa' andar contento, ni bien si haya una gallina que ya me lo meten preso. El comisario ladino que oficia de diligente le hace confesar a palos al preso y a sus parientes. La semana engordando el expediente mientras el preso suspira por un doctor influyente. La tía vendió la cama pa' pagarle al abogado. Si algún día sale libre tendrá que dormir parado.
4 meses lo cita para interrogarlo. Como es pobre y tartamudo, ninguno quiere escucharlo. Y la prisión preventiva dictan al infortunado que ya lleva 1 año preso y hasta de Dios olvidado. Amalaya la justicia expedita y los abogados. Cuando la ley nace sorda no la compone ni el diablo. Estas son cosas del pueblo, de los que no tienen nada, esos que juntan millones tienen la casa rosada. Hoy en Somos Grandes tenemos el gusto de conversar nuevamente con Olivia Ruiz, secretaria de Previsión Social de la CTA Autónoma Nacional. No es esta la primera vez que hablamos con ella, pero ahora queremos tratar varios temas muy candentes sobre los cuales queremos consultarla. Buen día, Olivia, gracias por estos minutos. Buen día para todos, buen día a los compañeros que están ahí haciendo el programa y a los que oyen con mucha dedicación y atención hasta dónde llega. En principio nos gustaría saber cómo van desarrollando las actividades en la red de jubilados, si creció la participación, si van sumando agrupaciones. La red de jubilados, como charlábamos antes, es un espacio de coordinación de distintos sectores de los más diversos. Con lo cual lo que vemos es que a pesar de que por ahí las reuniones periódicas no son tan masivas como al principio, la coordinación se lleva adelante, los resultados de la coordinación, es decir, replicamos en todo el país la mayoría las consignas que nos asignamos, las actividades, estamos creciendo en el compartir, las actividades realizadas, que al principio nos costaba muchísimo. Lo que no hemos logrado, no solo con la red, porque la red es un instrumento, lo que no hemos logrado es la sensibilización plena de la sociedad. O sea, no hemos logrado hasta ahora sumar a todo el campo popular a los reclamos y al acompañamiento en los reclamos. Creo que tiene que ver con esto es un análisis muy personal, que tiene que ver con una situación de agobio que sufre todo el pueblo argentino. En general, además de haber cruzado fuertemente el individualismo y demás, todo el mundo está tratando de subsistir, básicamente. Sí, hay otros factores que hacen que, ya hablando con un campo un poco más cerrado de los militantes del campo popular, una desazón permanente que tiene que ver con las derrotas, con las pérdidas, que es ver cómo gana la derecha o la ultraderecha en casi toda la América Latina, cómo no hay más que poquitísimos ejemplos de conquistas del campo popular, que a pesar de los esfuerzos muy grandes, desde nuestras 2 CTA, todo el tiempo estamos teniendo iniciativas que refuercen el esfuerzo para construir una masa crítica que nos permita discutir esta situación política que vivimos en Argentina. Así que ni tanto ni tampoco, pero es una herramienta, la red es una herramienta muy valiosa porque nos permitió encontrarnos. Claro, y hacerlo federal, que era lo importante, ¿no? Salir un poco. Sí, lo que ocurre también es cierto lo que decís de la desazón generalizada, porque no se logran conquistas, aunque sean mínimas, para ir avanzando, pero hay un trabajo muy profundo en cuanto a la psiquis de la gente, ¿no? Le han trabajado, como decía Jaureche, trabajan con nuestra desazón para mantenernos tristes y sin deseos de avanzar en nada, para quedarnos quietos. La otra cuestión es la atomización, que tiene que ver con el individualismo. Nosotros, por principio y como criterio, siempre planteamos que la unidad, aunque sea la unidad en acción, que sea táctica, no estratégica, pero que exista un componente de unidad, nos sirve para sostenernos, para resistir y para tratar de conquistar algunos de los derechos quitados. Pero fundamentalmente este sistema
político, no solo económico, sino político, que gobierna prácticamente el mundo, lo que ha instalado es que no se puede hacer nada. Claro, sí, porque han impuesto, ya digo, algunos teoremas que son difíciles de resolver para nosotros porque te dicen, este es el único camino y la única manera que podemos salir es por acá. No es la única, hay muchísimas más. Esta es la peor en todo caso para el pueblo. Nada, esta es la revancha del capitalismo o del neoliberalismo. Claro. Sí, acá hay un tema primordial que es el que está obturando todo, que vendría a estar del lado de la justicia, ¿no? A veces me pongo obsesivo con este tema. En el caso de la cuestión legal, con la Constitución, ¿ustedes han podido avanzar algo en este campo? Con relación a la temática propia de los sectores de personas mayores, en todos los sentidos se han hecho presentaciones y ha habido fallos. El último fue el pronunciamiento en el orden internacional respecto de la reforma laboral, pero no se ha logrado modificar la esencia, porque la reforma laboral de hecho se viene aplicando por las partes, no en el conjunto, por las partes, pero tienen como habilitación para hacerla en todos los sentidos. Específicamente el Fondo de Asistencia Laboral, hasta donde sé, no sé si me estoy equivocando, pero creo que no, hasta donde sé todavía no se ha usado los fondos del ANSES, pero como no hay información del Fondo de Garantías, no sabemos si desde el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES no se están usando algunos de los fondos para este tipo de indemnizaciones. Claro, se está oculta esa información. Antes nosotros éramos parte del Consejo Consultivo que nos permitía acceder a la información, no mucho más que eso. Esto ocurrió hasta, creo que, no quiero mentir, pero creo que mediados del año pasado. Creo que este año no hubo ninguna convocatoria a reunión, y si hubo, la hubo parcial, y ya hace bastante tiempo que no hay convocatoria a reunión donde no se nos permitía opinar sobre el uso de los fondos, pero podíamos acceder a cierta información, como por ejemplo, el Fondo de Garantía básicamente se ha transformado en acciones que en un momento dado las características que tenía era que podíamos tener directores del Estado fiscalizando de alguna manera en las empresas privadas en las que se invertía. Ajá. No permitía garantizar, que el poder adquisitivo de ese fondo, que era mayoritariamente, creo, en dólares, se mantuviera al fondo genuinamente, y en algunos casos pudiera aumentar el fondo de garantía. Claro. Lo que habilitó, por ejemplo, los créditos, antes del gobierno de Milei, los créditos del ANSES. Créditos, microcréditos y algunas otras operaciones eran producto del fondo de garantía, volvían al fondo de garantía y no había pérdida del fondo propio, o sea, propiamente del fondo. Ahora no tenemos ni idea en qué las invierten. Las empresas eran privadas y algunas eran empresas de las más adeptas al gobierno de hoy, pero había una fiscalización del Estado. Claro. Ahora aparentemente no lo hay y no hay información. Sí, para colmo se están escuchando algunas voces de algunos economistas, entre ellos Redrado, sugiriéndole al gobierno que eche mano de esos fondos que hoy estarían, dicen, en unos 77.000 millones de dólares, para otro uso, para solventar un poco la situación del gasto público, el equilibrio fiscal y todo lo demás. Sí, pero bueno, ahí es donde tiene cierta traba, que bueno, veremos hasta cuándo la tienen, que tiene que ver con la propia ley del Fondo de Garantía, claro, que especifica el uso de los fondos y tiene ciertas limitaciones que ellos aparentemente, es cierto que pueden hacer decretos y demás, pero que vaya a saber por qué todavía no les conviene, reformar. Nosotros debemos construir una masa crítica importante que saque este gobierno, pero que también plantee qué vamos a hacer si tuviera un gobierno popular, tuviera la responsabilidad. Tenemos que saber hacia dónde vamos a ir. Porque... Claro, es cierto. El primer paso es terminar con este gobierno, pero el segundo es qué vamos a hacer después con el poder. Hoy
Estamos en manos de las definiciones de otros, como Trump o como las empresas. Estamos a punto de perder un territorio nacional de la manera más vil, con el super rigi, tema de la liberación de la compra de tierra, que ahí anda dando vueltas el proyecto, no sé si esta semana no lo van a hacer ley. Bueno, todas esas cosas va a haber que tener un fuerte proyecto nacional que nos permita recuperar todas esas pérdidas que parecen ajenas a lo cotidiano, pero que inciden impresionantemente. Y la otra cuestión es que nosotros tenemos que pensar qué vamos a hacer con el sistema previsional. Cada vez somos más grandes. El sistema previsional está asistido, es cierto, pero yo tampoco estoy de acuerdo con que vayamos nuevamente a la AFJP. No quiero saber nada. Yo quiero un sistema público que garantice y que garantice en el tiempo. Por eso hay que pensar, me parece, a estudiar, ver cómo hacemos para tener propuestas concretas que nos permitan no solo superar el quiebre de estas instancias de ahora del gobierno de Milei, sino pensar cómo construimos con otros, incluir el tema de los trabajadores de plataforma. Estamos conversando con Olivia Ruiz, secretaria de Previsión Social de la CTA Autónoma. Y el tema es también, no se pueden traspolar sistemas previsionales de otros países, de los países centrales, pero se puede llegar a imitar algo de eso, porque como tienen otra realidad económica es difícil traer el mismo sistema e implantarlo acá, pero se puede adaptar, se pueden hacer algunas pautas como para desarrollarlo acá en la Argentina, siempre sin perder el hecho de que sea como es, ¿no? Participativo y que sea solidario. Bueno, ahí la mesa coordinadora de organizaciones de jubilados, que es la mesa histórica, la organización histórica de los miércoles de los jubilados, que ahí van por las 1.800, casi 1.800 o más de 1.800 mierdas. CTA en su momento elaboraron un ambicioso proyecto de ley que reformaba la ley vigente. Hoy por hoy quizá ese proyecto haya que reformularlo, no en lo fundamental, pero sí en lo operativo. Haya que pensar nuevamente, porque la realidad de aquella presentación hace más de 10 años a la fecha, seguramente hay cosas que se han modificado y que hay que rever y demás. Pero hay iniciativas. Después la otra es la moratoria previsional. Urge una ley de moratoria previsional. Hay que resolverlo. Eso yo creo que es una de las primeras iniciativas, porque es el paliativo mientras construimos otra cosa. La reforma previsional, que a los que hoy están por jubilarse sin haber completado los aportes, les permite financiar su deuda y acceder a una jubilación, aunque después tengamos que rever qué es lo que corresponde a cada uno, cómo armamos la escala, todas esas cuestiones. Sí, el tema de la moratoria han logrado instalar en la generalidad de la gente, porque te das cuenta en los reportajes que hacen los noteros en la calle a personas que van caminando nomás, lo que opinan respecto de la moratoria. O sea, creen que hay gente que entró a la jubilación por la ventana sin haber aportado un peso. Eso se instaló y es muy difícil de corregir esa mentalidad, muy difícil. La clase trabajadora, es decir, la gente, nuestros congéneres, las personas, siempre trabajaron. Yo no conozco a nadie adulto, mayor de 18 o 20 años, que de alguna manera no haya trabajado. La moratoria cubre eso y además cumple con la condición de pagar los años necesarios para acceder a una jubilación. Claro. No es que le regalan la jubilación. Paga los 10 años correspondientes para acceder a ese tipo de jubilación, que además es mínima y insuficiente. Sí, la mínima, claro, sí. Pero nadie le regaló nada a esa persona. La moratoria es imprescindible. De hecho, como los últimos años no ha habido tanto empleo formal, la mayoría de las personas que se está jubilando hoy, se está jubilando por la PUAM porque no alcanzan los años de servicio. Claro. Esa es la intención que tiene este gobierno. No es salvar a los trabajadores para que accedan a una jubilación común. No, es condenarlos a un subsidio a la vejez, que es la PUAM, y no les importa, lo que les importa es pagar menos.
Olivia, ustedes, va cambiando de tema, yendo a algo un poquito más agradable, organizaron el jubilazo federal el 28 de mayo. ¿Cómo estuvo ese momento, allí ese encuentro? El momento estuvo maravilloso, había más de 1.000 personas en Ferro, en el microestadio de Ferro, ahí el espacio que nos asignaron, a través de la iniciativa de diputados de Unión por la Patria, básicamente, pero hubo gente de diversos espacios. Pudimos hacer el lanzamiento del segundo jubilazo federal, que tiene estas consignas de las que hablábamos, de la moratoria previsional ya, un aumento de emergencia, los medicamentos sin cargos, a FJP nunca más, no al PAL, no a la reforma previsional, así en los términos que pretende este gobierno. Uh-huh. Bueno, esas eran consignas básicas, pero que además, y que pretendimos, y lo estamos haciendo y tiene mucho consenso, además lo que permite es intervenir en la sociedad, al pedirle al vecino una firma y explicarle el porqué de la firma en una planilla, claro. Uno lo que está haciendo es generando un debate respecto de cómo podemos solucionar esta situación. Entonces, esto es una campaña nacional que viene muy bien, que tendremos que terminar de definir cuándo y cómo hacemos alguna presentación de cierre, pero que todavía sirve como herramienta en el territorio. En cada lugarcito del país donde se está juntando firmas, también se puede ir a ver al intendente y exigirle, no sé, cosas que tengan que ver con el lugar, con la provincia y demás, porque esa fue la característica que le quisimos dar de todos los que participamos ahí, que además son más de 30 organizaciones nacionales, sumamos a la Secretaría de Previsión de la CGT nacional, ahí veníamos las dos CTA, pero sumamos a la Secretaría de Previsión de la CGT, gremios como la bancaria, la Federación Gráfica, va a estar mal, Arte Provincia de Buenos Aires, hay un montón de organizaciones, ya les digo, más de 30. Y además sumamos, por la relación fraterna y de coordinación que tenemos, al Sindicato de Pensionato Italiano de la SIGIL, que tiene sede en Buenos Aires, en 12 lugares del país, así que sumó su sindicato a la lucha para acompañarlo. La solidaridad de la Coordinadora de Centrales Sindicales de América y Latina y el Caribe, donde las 12 CTA somos parte, también sumó su solidaridad en el primer jubilazo y en este jubilazo. Digamos, tenemos mucho consenso y lo hemos, organizaciones de derechos humanos como la PDH, acompañamos a la mesa ecuménica y Adolfo Pérez Esquivel en el ayuno que se realizó frente a la Plaza de Mayo, un montón de cosas que van aunando fuerzas y que sirven para construir esa masa crítica de la que hablamos. Que es súper necesaria, claro. Sí. Pero bueno, están llevando adelante acciones que tienen relieve, y en el caso de las planillas estaba pensando, es como si hicieran una especie de plebiscito, ¿no? Porque juntar firmas y en esa cantidad, en ese número, se vuelve un reflejo importante de lo que piensa la gente. Claro, pero además sirve para hablar con la gente. Claro. Para decirle al vecino, mirá, nos pasa esto, necesitamos que se sumen a nosotros o que nos acompañen de alguna manera, sensibilizar, que por ahí las diversas marchas también sirven para visibilizar, pero no incorpora al otro, al que está por fuera de la marcha. Entonces la idea es ver si podemos juntarlos, claro, y generar una masa que sea de interés y crítica. Que no, una de las cosas que no tiene que ocurrir más es que al sensibilizarse con las personas mayores, como igual con los niños, digan pobrecitos y después no ocurra nada. Claro. Entonces, decía, ay, pobres, los golpean, les pegan, les hacen esto, les hacen aquello. Después no pasa, no activás tu propio aporte para ayudar a resolverlo. Claro. No basta con los jubilados de hoy. Claro, hay que seguro. Pensar que si había un grupo de compañeros ahí que tenía un cartel enorme que dice que todos vamos a ser jubilados, solo es cuestión de tiempo.
Bueno, habrá que seguir trabajando para despertar conciencia, porque eso es lo más difícil, Sí. Así que bueno, Olivia, ha sido un gustazo. La verdad que nos diste información de primera mano y tu opinión, que siempre vale porque estás allí militando desde tantos años y estás en el centro de la discusión. Nosotros estamos un poco alejados de todo eso, pero nos encanta hablar contigo porque... Quiero contarles que ahora va a haber elecciones en la central, que yo voy a volver, porque bueno, también los años pesan, voy a volver a la provincia de Buenos Aires. Ajá. Así que seguramente nos vamos a ver físicamente. Buenísimo. Vamos a poder encontrar. Bueno. Así que la próxima responsabilidad va a ser la misma, pero en la provincia de Buenos Aires. Buenísimo. Con alegría, seguramente a poco vamos a empezar la campaña y la recorrida por la provincia para charlar con los compañeros y demás. Buenísimo. Acá te vamos a estar esperando. Todavía no sé, pero habrá otra persona en la responsabilidad nacional que continuará con esta... Con la misma línea, sí. Que tenemos o que tratamos de tener para construir esto que necesitamos para resolver las cuestiones. Y mientras resolver las puntuales que podamos, mientras podamos ayudar a cualquier compañero o compañera a alguna cuestión puntual, bueno, vamos a seguir haciéndolo. Buenísimo. Muchas gracias, Olivia. Te mando un abrazo grande y gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Suerte. Gracias siempre a ustedes. Un abrazo muy fraterno. Hasta luego. Hasta luego. En 1845, en la batalla de la Vuelta de Obligado, las mujeres cumplieron roles fundamentales, como combatientes, logísticas y enfermeras, pero fueron históricamente invisibilizadas. Se encargaron de cargar los cañones, transportar municiones, asistir a los heridos y tomar las armas cuando era necesario. Entre las heroínas reconocidas se encuentran Petrona Simonino, la única mujer nombrada oficialmente en los partes de guerra del comandante Lucio Mansilla, Josefa y María Ruiz Moreno, destacadas por su valentía en la línea de fuego, al igual que Faustina Pereira, Rudecinda Porcel, Carolina Suárez y Francisca Navarro. Su participación fue vital para mantener la resistencia frente a la escuadra anglosajona. Venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Vaya semanita, la cita con el mejor humor. A lo mejor estuvieron leyendo sobre inocencia fiscal, una ley que salió, la ley salió para todos, sirve para todas las personas, pero a veces es difícil explicar exactamente si es algo en lo cual estás evadiendo, si tenés que estar hablando sobre cosas de tu pasado o cómo pensás que vas a manejar la plata que tenés ahora. Por eso tenemos al staff de Niños de Otro Día Perdido que pueden explicar sin vueltas y para que lo entienda una persona tan limitada como usted. No, fíjese. Es un régimen donde te podés anotar para no dar explicaciones sobre plata de la que tendrías que dar explicaciones. Mi tío, que siempre anda en cosas raras, dice que es la mejor ley desde que se despenalizó el faso. A mí me encanta esta medida, porque desde que mi viejo se sumó, está más tiempo con nosotros, ya no viaja más a Panamá. Como no hay un tope, podés blanquear plata que está debajo del colchón, del sillón, de la mesa, de la mesita de luz, de la cómoda, del escritorio, de la heladera, del microondas. La seño, que milita en el Partido Obrero, nos explicó que esto es como hacer trampa en una prueba, pero después la diré libertaria echó a la seño. Mi viejo me lo explicó fácil. Si no querés declarar frente a un fiscal, hay que adherirse a la inocencia fiscal. Che, Caputo, ¿para cuándo el plan de inocencia pañal? Esta ley es para los que pesan la plata como hacía Fariña, ¿se acuerdan? Mi viejo ya depositó como 10 kilos. Nunca vi tan contento al papá de Tommy, que todos los días lo busca del jardín con una camioneta distinta. Yo esta película ya la vi. En conclusión, el que está en contra de esta ley es un terrible cuca. ¡Viva la inocencia fiscal, carajo! Compañía. Brazo tendido. Puño cerrado. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. En su momento no lo declaramos porque
El 56 segundos finales, dramáticos. Tranquilo, no se tiene que prender. Salí de ahí, maravilla. Abrazalo, trabalo. Tremendo final tenemos. 10 segundos finales. Va a sonar la campana. Salí de ahí, maravilla. No lo declaramos porque Manuel Adorni, jefe de gabinete, muchas gracias por haber venido. No, gracias a vos. Te persiga que está todo bien, loco. Ponete cómodo, boludo. Estás parado con una estatua. Ven para acá nomás, ya viene, loco. Ponete cómodo. Con respecto al tema especialmente de hidrocarburos, que está yéndole muy bien a la Argentina, en materia energética, las exportaciones que han aumentado. El común denominador de la gente se pregunta por qué aumenta la nafta, por qué aumenta el transporte, las tarifas de una familia tipo, ejemplos, 270.000 pesos. Usted dijo que esos beneficios van a llegar a todos, pero ya hace más de 2 años que estamos en el gobierno y la gente quiere saber eso. Tenemos vaca muerta, tenemos recursos para exportar, pero ¿por qué no se le da prioridad al ciudadano argentino para que tenga por lo menos un descanso en esos aumentos tarifarios que se atan a la inflación y también a otras pautas más? Bueno, este gobierno considera que es importante que las tarifas de los servicios públicos vayan retornando a sus precios libres, a sus precios de mercado, a sus costos, digamos, por lo menos para cubrir los costos. Y eso ha implicado también una medida muy desafortunada, muy ingrata, que este gobierno tiene que hacer de decir: te tengo que duplicar el gas, te tengo que duplicar el agua, te tengo que duplicar el costo de la electricidad. ¡Vamos todos para arriba! ¡Vamos todos de Eso también después conduce a otro tipo de acciones en las familias, de decir, bueno, ahora que está más caro el gas, voy a tratar de abrigarme más que prender el gas, voy a tratar, bueno, todas estas cuestiones que se han hablado tanto en algunos otros gobiernos. ¡Cállate, que me Pero tiene que ver con que estos costos, o sea, esto de no hay almuerzo gratis, la famosa frase también del ya citado Milton Friedman, de que alguien lo tiene que pagar. No, esos subsidios que se tenían que dar a las empresas como Camusi en gas, o Edenor o Edesur y demás, alguien lo tiene que pagar. Nosotros estamos considerando que cada individuo, como es el principal beneficiario de ese servicio, debería ser el que aporte la tarifa. No hay almuerzo gratis. Ahora, es importante notar, cuando ustedes miren mes a mes cómo está evolucionando la inflación, que los aumentos tarifarios mes a mes superan el propio nivel de inflación que mide el índice de precios al consumidor. Y esto quiere decir que poco a poco, de manera muy gradual, se están haciendo correcciones en las tarifas. Entiendo que no es tan complejo como usted lo ve. No. Hay una situación. ¿Ustedes conocen Wall Street? Sí, Wall Street. ¿Qué tiene que ver Wall Street con la Europa? Wall Street, como la cotización, lógicamente, se hace en Wall Street. No hay almuerzo gratis. Entonces, usted tiene una línea acá que le dice el dólar, 1.100 dólares. Después toma H-Bank, que es el otro, el que moviliza también. Y lo toma, ¿me entiendes? Sí. Y le sorprenden ahí cuando dice, ¿cuánto? Sí, ¿cuánto quiero? Baja, sube. Eso le hacen, no sé si han estado ahí en la guerra. Fíjese que me llegan cartas ahora de Europa diciéndome que yo no mande al campo, todo el oro, porque lógicamente hace esto. Eso es lo que le ¿entienden? Hay que pagar. Habla de la libertad, de que hay que pagarlo. ¿Sabés quién paga siempre? No hay el almuerzo costo? gratis. Lo pagas vos. Abrigate un poquito más si tenés frío. Lo que tenemos en este subsuelo, el negocio es para pocos. Te tengo que duplicar el gas, te tengo que duplicar el agua, te tengo que duplicar el costo de la electricidad. ¡Vamos todos para arriba! ¡Vamos todos de En Somos Grandes no necesitamos agregar una sola palabra más. Como siempre te soñaré, como la brisa del verano, como transbordas al placer. Son tus arisas, como siempre te soñaré.
Basta de tregua, el PAMI nos condena a muerte y la paciencia se terminó. El Centro de Jubilados ATE, integrante del Foro Solidario Córdoba, hace llegar un durísimo manifiesto. Los jubilados y pensionados no estamos sufriendo, nos están matando. El desamparo absoluto que nos imponen los gobiernos nos deja a merced de la crueldad de un sistema que nos condena a la enfermedad y a la muerte. El PAMI ya no es inoperante, es un instrumento de abandono de persona. Turnos de muerte. Otorgan turnos médicos a plazos tan largos que resultan incompatibles con la urgencia de nuestras vidas. Vaciamiento profesional. La crisis empuja a una renuncia masiva de médicos prestadores, dejándonos sin atención básica. El robo en los medicamentos. Redujeron criminalmente el vademecum sin cargo y hoy nos obligan a pagar precios confiscatorios e inalcanzables por remedios que ya pagamos con creces durante toda una vida de aportes y descuentos. Ni la justicia les importa. El Juzgado Federal número 3, a cargo del doctor Hugo Vaca Narvaja, emitió una orden que obligaba al PAMI a normalizar las prestaciones y reactivar los médicos de cabecera en un plazo de 72 horas. Ese plazo está largamente vencido. El Estado se burla de sus propias leyes mientras nuestras vidas corren peligro. Ante este desacato criminal y la situación desesperante que atravesamos, convocamos con urgencia a todos los jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas de Córdoba y de todo el país y a cada una de las organizaciones que nos acompañan en las manifestaciones de plazas, parques y calles. Hace más de 2 años que marchamos incansablemente cada miércoles y la insensibilidad oficial sigue intacta. Si no quieren oír el ruido de nuestros pasos, van a sentir el peso de nuestra dignidad. ATE Córdoba anuncia que van a debatir y organizar la toma del PAMI y van a profundizar las medidas y radicalizar la lucha. Dice, somos los jubilados que hicimos el Cordobazo. Llevamos esa historia en la sangre y no vamos a arrodillarnos ante la injusticia de ningún gobierno. Si no hay salud para los viejos, no habrá paz para los burócratas. ¡Viva la lucha de los jubilados! Centro de Jubilados ATE Córdoba. Así llegamos al final de otro Somos Grandes, en esta querida emisora que toda la semana nos brinda la oportunidad de acercar nuestro mensaje y también el deseo de sumar voluntades para mejorar un poco la vida de nuestra gente. Jorge Lozano Ángel en producción general, Rodrigo Ángel en técnica y edición y la soberbia voz de Néstor Gil en la locución. Somos Grandes. Esperamos encontrarlos en la próxima entrega. Como siempre, gracias a tantos compañeros de todo el país que nutren a Somos Grandes de información, pensamiento y contenido social. Hasta la próxima. Si alguna vez me faltas tú,